Cuando los sumerios iniciaron su expansión por las llanuras del sur mesopotámico, el mundo antiguo presenció un giro sin precedentes. A diferencia de otros pueblos que simplemente ocupaban tierras, ellos transformaron el territorio en un sistema completamente nuevo. Su ofensiva no se basaba únicamente en fuerza, sino en una visión que cambiaría para siempre la historia de la humanidad, la creación deliberada de los primeros centros urbanos organizados. Lo que surgió en aquellas llanuras no fue solo un avance territorial, sino el nacimiento de un modelo de vida que todas las civilizaciones futuras imitarían. Las primeras aldeas, dispersas entre canales y campos inundables, comenzaron a integrarse en unidades más complejas bajo la dirección de líderes capaces de coordinar trabajo, recursos y defensa. Este proceso no fue lento ni espontáneo. Fue impulsado por decisiones estratégicas que buscaban controlar rutas, gestionar agua y concentrar población. Cada nuevo asentamiento crecía como un núcleo de poder, protegido por muros de adobe y articulado alrededor de templos que funcionaban como centros administrativos. La tierra dejaba de ser solo un espacio de cultivo y se convertía en territorio dirigido. A medida que estos asentamientos prosperaban, la necesidad de centralización aumentaba. Los sumerios comprendieron que, para asegurar su expansión, debían organizar el espacio de manera más eficiente que cualquier otro pueblo de su tiempo. Canal tras canal, muro tras muro, estructura tras estructura, levantaron ciudades que no eran simples refugios, sino verdaderos motores económicos y políticos. La región empezó a cambiar de forma visible. Allí donde antes había campos dispersos, ahora surgían centros urbanos capaces de coordinar cientos de personas. Este crecimiento provocó una transformación radical en la dinámica del poder. El dominio ya no dependía únicamente de la fuerza militar, sino del control del agua, de la producción y de las vías de comunicación. Los templos centralizaron tributos, los talleres multiplicaron bienes y las plazas reunieron a poblaciones enteras bajo nuevas reglas. La expansión sumeria se volvía imparable, no porque destruyera, sino porque construía estructuras que absorbían territorios enteros. Así, en pocas generaciones, los sumerios dejaron de ser un conjunto de pequeñas comunidades para convertirse en los arquitectos de la primera civilización de la historia. Su ofensiva fundacional no se midió en batallas, sino en la capacidad de transformar el paisaje y reorganizar la vida humana desde sus cimientos. Mesopotamia estaba cambiando para siempre, y el mundo entraba en una nueva era. La historia de los sumerios no comienza con reyes legendarios ni batallas de grandes ejércitos, sino con la necesidad de organizar la vida en un territorio donde el agua, la tierra fértil y el comercio podían transformarse en poder. En las llanuras del sur mesopotámico, grupos dispersos descubrieron que controlar canales, coordinar cultivos y proteger rutas no solo permitía sobrevivir, sino también dirigir el destino de una región entera. Fue aquí donde una maniobra visionaria, más administrativa que militar, más estratégica que territorial, inició el proceso que daría origen a las primeras ciudades de la humanidad. A medida que las comunidades crecían, surgieron tensiones por recursos, espacios de irrigación y derechos de paso. Para enfrentar estos problemas, los sumerios desarrollaron una estructura capaz de tomar decisiones colectivas, movilizar trabajadores y organizar sistemas complejos de riego que alteraban el paisaje. Este modelo, basado en la cooperación obligatoria y en la supervisión centralizada, convirtió aldeas en centros urbanos que comenzaban a dominar las planicies del Tigris y del Éufrates. La expansión ya no dependía únicamente de la fuerza física, sino de la capacidad de coordinar, planificar y ejecutar obras monumentales. Con el establecimiento de templos y autoridades permanentes, los sumerios perfeccionaron mecanismos que permitieron la creación de excedentes agrícolas, la especialización de oficios y el surgimiento de rutas comerciales estables. Cada avance administrativo reforzaba su influencia sobre regiones vecinas, mientras la organización urbana se consolidaba como una herramienta de dominio. Este proceso gradual pero implacable transformó asentamientos dispersos en poderosas ciudades-estado como Uruk, Ur y Lagash, marcando el inicio de un nuevo orden en Mesopotamia. Antes de continuar con esta transformación decisiva que reescribió la historia humana, una invitación breve. Si este viaje histórico te interesa, te invito a suscribirte para acompañar cada nueva exploración del mundo antiguo. El surgimiento de las primeras ciudades sumerias no fue un acontecimiento espontáneo, sino el resultado de una estrategia territorial
cuidadosamente construida en un entorno donde los recursos, la geografía y la supervivencia dictaban cada decisión. En las llanuras fértiles que rodeaban el Tigris y el Éufrates, los sumerios comprendieron que la dispersión significaba vulnerabilidad. Grupos aislados estaban expuestos a inundaciones impredecibles, a la sequía repentina o a la presión de comunidades rivales. Reunir población en núcleos estables ofrecía una ventaja inmediata: proteger cosechas, coordinar trabajo y organizar respuesta ante cualquier amenaza. Así comenzó una transformación que superó todos los modelos anteriores del mundo antiguo. La primera fase consistió en asegurar el control del agua. En una región donde cada estación podía significar abundancia o desastre, los sumerios desarrollaron canales y diques que permitían regular caudales. Pero estas obras exigían una coordinación inédita, imposible para grupos dispersos. Los asentamientos empezaron a crecer alrededor de los puntos donde la gestión del agua era más eficiente, atrayendo a agricultores, artesanos y familias nómadas que buscaban estabilidad. Este flujo constante reforzó los primeros centros, que poco a poco se convirtieron en polos de actividad económica y social. Cuando estos núcleos comenzaron a expandirse, surgió la necesidad de estructuras que administraran el trabajo colectivo. La siembra, la construcción y la defensa ya no dependían de decisiones aisladas, sino de una dirección que garantizara el funcionamiento de la comunidad. Fue así como aparecieron los primeros recintos administrativos, templos y complejos de almacenamiento controlados por sacerdotes, escribas y administradores. Estos edificios no eran simples lugares rituales, eran centros donde se registraban cosechas, se distribuían raciones y se organizaban proyectos de gran escala. La ciudad empezaba a tomar forma. A medida que esos centros crecían, surgió la competencia por territorios cercanos. Las aldeas vecinas, atraídas por la productividad y la protección de los nuevos asentamientos, buscaban alianzas o sometimiento voluntario. Algunos grupos se integraron pacíficamente, reconociendo la eficiencia del sistema urbano, otros decidieron resistir. Los sumerios respondieron fortaleciendo murallas, ampliando canales y desarrollando técnicas de cultivo que aumentaban la producción. Cada nueva incorporación territorial incrementaba la influencia del asentamiento principal y lo convertía en un actor dominante dentro de la región. El intercambio fue un motor decisivo para la consolidación de estas primeras ciudades. Los excedentes agrícolas permitieron la aparición de artesanos especializados, alfareros, herreros, carpinteros. Sus productos, intercambiados en mercados locales, fueron el inicio de rutas comerciales que conectaron pequeños asentamientos con centros mayores. Esta red comercial no solo generó riqueza, sino que reforzó la dependencia entre comunidades. Los mercados se convirtieron en puntos de encuentro donde se negociaban bienes, alianzas o tributos, afianzando un modelo urbano que ya se estaba extendiendo hacia toda la llanura sumeria. La escritura desempeñó un papel central en este proceso. Las tablillas de arcilla permitieron controlar recursos, registrar acuerdos y organizar trabajos colectivos con una precisión imposible antes. Gracias a este sistema, los administradores pudieron supervisar grandes cantidades de grano, animales y productos manufacturados. La ciudad se transformó en una entidad capaz de almacenar, calcular y proyectar, algo fundamental para sostener campañas de irrigación, ampliación de tierras y protección territorial. La burocracia emergente se convirtió en una herramienta tan poderosa como cualquier innovación tecnológica. Los templos adquirieron una importancia que combinaba religión y administración. Sacerdotes y líderes rituales gestionaban la economía central de la ciudad y legitimaban el orden social mediante narrativas sagradas. Así se estableció una jerarquía estable, donde las responsabilidades estaban claramente definidas. Artesanos producían, agricultores cultivaban, escribas contabilizaban y autoridades organizaban. Esta estructura evitaba disputas internas y permitía que la ciudad funcionara como una sola entidad. El crecimiento urbano impulsó también innovaciones arquitectónicas. Las viviendas adoptaron diseños estandarizados, las calles comenzaron a organizarse y los templos se elevaron sobre plataformas que se convertirían en los precursores de los futuros sigurats. Estas construcciones no solo imponían respeto, sino que servían como centros de almacenamiento, culto y gobierno. Cada ladrillo reflejaba una visión de permanencia. Las ciudades ya no eran refugios temporales, sino estructuras planificadas para perdurar generaciones. Los primeros conflictos territoriales surgieron cuando las ciudades comenzaron a expandirse
más allá de sus límites originales. Disputas por canales, tierras fértiles o rutas de comercio llevaron a choques entre distintos centros urbanos. Estas tensiones impulsaron la creación de milicias locales y mecanismos de defensa más avanzados. Aunque las guerras eran limitadas en escala, marcaron el inicio de una política territorial que más tarde estructuras poderosas desarrollarían. Cada victoria consolidaba la identidad de la ciudad y fortalecía su capacidad de cohesión interna. Al finalizar esta etapa, los sumerios habían dado forma a algo completamente nuevo en la historia humana: la ciudad como proyecto político, social y territorial. Lo que comenzó como una necesidad de controlar el agua, se transformó en un sistema complejo que integraba economía, administración, religión y defensa. Las primeras ciudades sumerias no fueron simples asentamientos agrandados, fueron la base de toda civilización posterior. La maniobra visionaria que habían iniciado estaba ya consolidada y abriría el camino para formas de poder que el mundo jamás había visto. El avance sumerio hacia la consolidación de ciudades más complejas comenzó con un proceso silencioso pero decisivo: la dominación de los espacios donde convergían rutas, cultivos y comunidades dispersas. A diferencia de imperios posteriores, los sumerios no expandían sus fronteras mediante ejércitos gigantescos, sino a través de un sistema que combinaba presión agrícola, control religioso y una visión política sorprendentemente avanzada para su tiempo. Cada asentamiento que incorporaban no era simplemente ocupado, era transformado en parte de un tejido comunal diseñado para sostener la futura vida urbana. Uno de los primeros pasos consistió en asegurar los canales de irrigación que determinaban la supervivencia de toda la región. Las tierras del sur mesopotámico dependían de un delicado manejo del agua, y quienes controlaban los canales controlaban la producción agrícola. Los líderes sumerios comprendieron esto mejor que nadie. En lugar de depender de disputas locales, integraron los sistemas de irrigación en una red que conectaba aldeas bajo su supervisión. Sacerdotes, agrimensores y trabajadores especializados colaboraban para levantar diques, reparar acequias y dirigir el flujo de agua hacia los campos más productivos. Esta capacidad para coordinar grandes grupos de personas era un rasgo temprano de la futura ciudad-estado. Las aldeas sometidas, al integrarse en esta red hidráulica, comenzaban a depender del liderazgo sumerio para garantizar sus cosechas. A cambio, ofrecían tributo en forma de cereales, ganado y trabajo. Con el tiempo, esta dependencia se volvió estructural. Las regiones más fértiles se convirtieron en puntos estratégicos, y la expansión sumeria tomó forma de una administración silenciosa que se extendía por la llanura. La autoridad surgía de la disciplina técnico-religiosa, no solo de la fuerza. El equilibrio entre ambos elementos moldeó un sistema sorprendentemente estable. Mientras tanto, la organización interna de los asentamientos sumerios evolucionaba para asumir responsabilidades mayores. Los templos, que ya eran centros religiosos, se convirtieron en núcleos administrativos donde se registraban cosechas, se distribuían raciones y se archivaban acuerdos. Los escribas recién aparecidos en la historia anotaban todo en tablillas de arcilla, desde pagos y deudas hasta asignaciones de tierras. Esta burocracia emergente proporcionaba a los sumerios una herramienta inédita para su época: la capacidad de planificar a largo plazo. Ningún otro pueblo del entorno poseía un sistema tan eficaz para coordinar recursos. A medida que la administración crecía, también lo hacía la infraestructura. Los sumerios comenzaron a construir caminos más estables entre los asentamientos integrados. Estas rutas, aunque simples, permitían un flujo constante de alimentos, artesanos y mensajeros. Al unir regiones aisladas, fortalecieron la cohesión territorial y facilitaron la circulación de bienes producidos en distintas zonas. Las caravanas que antes viajaban de manera irregular, ahora lo hacían bajo supervisión de templos y líderes locales. Este aumento de conectividad aceleró la especialización económica. Con el incremento en la producción y la circulación de recursos, los templos adquirieron un poder que iba más allá de lo espiritual. Se convirtieron en administradores de la economía regional, determinando qué comunidades necesitaban más agua, qué aldeas debían enviar obreros y qué rutas debían ser protegidas. Este sistema funcionaba como un prototipo de Estado centralizado. Aunque todavía no existían reyes con autoridad plena, la estructura ya anticipaba la lógica política que dominaría la región en los siglos siguientes. La expansión sumeria también se manifestó en su influencia cultural.
Al incorporar nuevas aldeas, los sumerios difundían prácticas religiosas, técnicas agrícolas y formas estandarizadas de registro económico. Los dioses de sus templos comenzaban a aparecer en otras regiones. Los métodos de construcción se replicaban y la escritura sumeria se volvía indispensable para gestionar el creciente volumen de intercambios. Esta unificación cultural fortalecía aún más la expansión, pues otorgaba consistencia ideológica a un conjunto de comunidades previamente independientes. Sin embargo, el control territorial no estaba exento de tensiones. Algunas regiones resistían integrarse al sistema bajo el dominio sumerio. La respuesta rara vez era militar en sentido estricto, pero sí firme. Se desviaban canales, se bloqueaban rutas o se imponían restricciones en el comercio local. Estas presiones económicas solían ser suficientes para doblegar a los líderes más obstinados. La capacidad sumeria de administrar el agua, el recurso más valioso de todos, era un arma más eficiente que cualquier tropa armada con lanzas. Con el tiempo, la red de asentamientos integrados alcanzó un nivel tal que exigía un centro administrativo más sofisticado. Los templos se expandieron, los barrios crecieron, nuevos talleres surgieron y la población aumentó. Lo que había comenzado como un conjunto de aldeas interdependientes se transformaba gradualmente en un núcleo urbano funcional. Era el preludio del surgimiento de las primeras ciudades de la humanidad, espacios donde la administración, la religión, la economía y la ingeniería convergían para crear un modelo completamente nuevo de vida colectiva. Así, la expansión sumeria dejó de ser un movimiento silencioso para convertirse en un proyecto territorial de gran escala. Bajo la combinación de técnica, organización y visión política, los sumerios estaban sentando las bases del futuro urbano mesopotámico. La transición de aldeas a ciudades ya no era una posibilidad distante, estaba en marcha, impulsada por una maniobra visionaria que cambiaría para siempre la historia humana. La expansión sumeria alcanzó su momento decisivo cuando las comunidades más influyentes del sur mesopotámico comenzaron a disputar el control de las rutas hídricas y de los campos irrigados. En este escenario, las ciudades en formación no podían depender únicamente de defensas naturales o canales improvisados. Necesitaban una estructura coordinada, capaz de garantizar estabilidad en un territorio donde cada crecida del río, cada sequía inesperada y cada conflicto por agua podía determinar su supervivencia. Los líderes sumerios entendieron que el dominio de estos recursos no solo aseguraba abundancia, sino que definía quién sería capaz de transformarse en un verdadero centro urbano. El primer paso consistió en unificar el manejo de los canales y diques, piezas esenciales para la agricultura intensiva. Los registros indican que grupos organizados trabajaban bajo supervisión central para reparar compuertas, redistribuir agua y medir niveles del caudal. La coordinación de estas tareas permitió aumentar el rendimiento de los cultivos y evitar disputas entre clanes. Pero, más allá del aspecto técnico, este proceso sentó las bases de una autoridad reconocida por encima de las familias y aldeas. La centralización hidráulica se convirtió en un instrumento político que fortalecía a quienes podían administrarla con eficacia. Con la producción agrícola estabilizada, las aldeas más prósperas comenzaron a atraer población de regiones menos favorecidas. Albañiles, artesanos, agricultores desplazados por inundaciones y comerciantes en busca de seguridad encontraron en estas zonas emergentes un entorno más previsible para vivir y trabajar. La llegada constante de personas aceleró la transición hacia estructuras urbanas. Calles más definidas, áreas de almacenamiento, templos más elaborados y espacios destinados a la administración. Cada nuevo grupo integrado aportaba habilidades que impulsaban el desarrollo social y económico del asentamiento. Al mismo tiempo, los templos adquirieron un papel central en la organización colectiva. El clero sumerio, encargado de mantener la relación con los dioses protectores, administraba excedentes agrícolas, coordinaba trabajos comunales y registraba actividades económicas en tablillas de arcilla. Estas instituciones actuaban como núcleos de autoridad, pues garantizaban orden en momentos de incertidumbre. Su capacidad para concentrar recursos y gestionar grandes grupos humanos convirtió a los templos en pilares de las primeras ciudades. A medida que crecían, su influencia se expandía más allá de lo religioso. La defensa organizada también evolucionó en este periodo. Para proteger cosechas y rutas, las comunidades comenzaron a construir murallas de barro reforzado, torres de vigilancia y entradas estrechas pensadas para controlar el acceso. La capacidad de coordinar trabajos de fortificación
revelaba un nivel de organización superior al de simples aldeas. Los guardianes, encargados de patrullar los alrededores, estaban vinculados a autoridades centrales, lo que reforzaba aún más la cohesión interna. La seguridad otorgada por estas estructuras permitió que los mercados florecieran y que la actividad comercial se volviera constante. La economía se diversificó rápidamente. Además de la agricultura, surgieron talleres dedicados a la cerámica, al tejido, a la metalurgia y al tallado de sellos cilíndricos. Estos productos eran intercambiados entre asentamientos, creando redes de comercio que fortalecían la interdependencia regional. Los líderes sumerios entendieron que controlar estas rutas significaba acceder a materias primas que no existían localmente, como metales y piedras preciosas. Las caravanas que viajaban entre ciudades contribuyeron a consolidar identidades compartidas y a reforzar alianzas estratégicas. En paralelo, la escritura se convirtió en una herramienta clave para la administración urbana. Los primeros registros sumerios detallaban cultivos, transacciones, deudas y movimientos de bienes. Aunque rudimentarios al inicio, estos sistemas permitieron un control mucho más preciso de los recursos. La burocracia naciente transformó la manera en que se gestionaban excedentes y pagos, reduciendo conflictos y facilitando la expansión económica. Con el tiempo, esta práctica dio lugar a una cultura escrita que sería fundamental para la historia de la humanidad. Las tensiones entre asentamientos, sin embargo, no desaparecieron. Algunas aldeas intentaron resistirse a la autoridad creciente de las protociudades, temiendo perder autonomía, pero los asentamientos en expansión contaban con mayor población, mejores defensas y un sistema administrativo más eficaz. En muchos casos, las comunidades periféricas terminaron aceptando la influencia sumeria a cambio de estabilidad y acceso al agua. En otros, conflictos breves resultaron en integración forzada, pero acompañada de beneficios que aceleraban su propia prosperidad. Con cada grupo añadido al sistema, el modelo urbano sumerio se fortalecía. Las ciudades no solo eran centros de producción y culto, sino nodos donde convergían rutas comerciales, tradiciones culturales y decisiones políticas. La organización centralizada permitió planificar obras a gran escala, como ampliaciones de canales, construcción de templos monumentales y establecimiento de áreas residenciales más definidas. Cada uno de estos avances consolidaba la transición hacia un tipo de vida que nunca antes había existido. En este punto, los sumerios habían logrado algo sin precedentes: transformar un conjunto disperso de aldeas en un sistema urbano articulado, con instituciones permanentes, infraestructura compleja y una red de influencia que moldearía toda la región. Lo que comenzó como una ofensiva para controlar recursos dio lugar a una nueva forma de organización humana, un modo de vida que, con el tiempo, sería conocido como la primera civilización. Los sumerios comprendieron que asegurar la estabilidad de sus primeras ciudades exigía mucho más que murallas sólidas o ejércitos permanentes. Debían crear un sistema capaz de sostener población creciente, proteger recursos y mantener la autoridad de sus líderes. En esta etapa, la consolidación del poder urbano se convirtió en una prioridad absoluta. Con el aumento de habitantes y el surgimiento de actividades económicas más complejas, la administración adquirió una importancia inédita. La expansión no solo dependía de construir, sino también de organizar y controlar cada aspecto de la vida urbana. Uno de los elementos clave fue la gestión del agua. Los ríos Tigris y Éufrates ofrecían riqueza, pero también riesgos. Para evitar inundaciones destructivas y garantizar el riego constante, los sumerios desarrollaron un sistema de canales, diques y compuertas que transformó por completo el paisaje mesopotámico. Equipos de trabajadores dirigidos por administradores especializados reparaban las estructuras, desviaban corrientes y mantenían el flujo necesario para sostener cultivos y ganado. Sin esta red hidráulica, ninguna ciudad sumeria habría sobrevivido lo suficiente como para expandirse. Era una obra colectiva que demostraba un nivel de organización sin precedentes. El crecimiento agrícola permitió alimentar a la población, pero también exigió nuevas formas de control. Los sumerios registraban cosechas en tablillas de arcilla, contabilizaban excedentes y distribuían recursos desde almacenes centrales. Estos depósitos, protegidos y supervisados, se convirtieron en el corazón económico de cada ciudad. Quien administraba los graneros ejercía un poder decisivo. Por ello, los templos y los palacios asumieron roles fundamentales en la gestión de bienes. Esta administración sólida
fue uno de los pilares que permitió que los sumerios sostuvieran poblaciones cada vez mayores sin perder estabilidad. La especialización laboral también creció rápidamente. Artesanos, escribas, agricultores, constructores, sacerdotes y comerciantes formaban un entramado económico que reforzaba la influencia urbana. Los talleres producían herramientas de bronce, cerámica fina, textiles y sellos cilíndricos, mientras los mercados se convertían en espacios de intercambio constante. Esta diversificación generó riqueza, pero también aumentó la necesidad de orden interno. Los líderes sumerios establecieron normas para regular transacciones, resolver disputas y garantizar que la producción mantuviera un ritmo constante. Era una economía en pleno desarrollo, sostenida por reglas que marcaban un nuevo nivel de complejidad social. Los templos desempeñaron un papel que iba mucho más allá de lo religioso. Funcionaban como centros administrativos, económicos y judiciales. Los sacerdotes gestionaban tierras, supervisaban el trabajo colectivo y actuaban como intermediarios en los conflictos locales. Bajo su autoridad, la ciudad se organizaba en función de un calendario ritual que marcaba siembras, cosechas, festividades y obras públicas. Esta estructura reforzaba la cohesión social y otorgaba legitimidad a los líderes. En este contexto, la expansión sumeria avanzaba no solo con fuerza material, sino también con una poderosa identidad espiritual. El surgimiento de la escritura cuneiforme revolucionó la forma en que los sumerios gobernaban sus territorios. Por primera vez en el mundo, las decisiones podían registrarse y transmitirse sin depender de la memoria. Tablillas con listas, contratos, instrucciones y censos permitieron crear un sistema administrativo estable y verificable. Esta innovación fortaleció la capacidad de expansión, pues garantizaba que órdenes complejas se cumplieran a distancia. La escritura no solo conservaba información, multiplicaba el alcance del poder urbano y hacía posible una gestión más eficaz de múltiples regiones. El control territorial se consolidó mediante la construcción de caminos y puestos avanzados. Estas rutas permitían enviar mensajeros, trasladar mercancías y movilizar tropas cuando era necesario. Los puestos defensivos vigilaban las fronteras agrícolas y garantizaban que comunidades vecinas respetaran los límites establecidos. Gracias a esta red, los sumerios podían reaccionar con rapidez ante conflictos locales o intentos de invasión. Mantener el orden en zonas periféricas era indispensable para el crecimiento continuo de las ciudades. A medida que la influencia sumeria aumentaba, también lo hacía el contacto con otros pueblos. Comerciantes de regiones distantes llegaban a intercambiar metales, piedras preciosas y madera. Estos intercambios fortalecieron la economía y ampliaron el prestigio de las ciudades sumerias. A su vez, los líderes aprovecharon estas relaciones para expandir su esfera de control sin necesidad de conflictos directos. El poder sumerio comenzó a proyectarse más allá de sus límites tradicionales, abriendo nuevas oportunidades para consolidar alianzas estratégicas. Sin embargo, la prosperidad no eliminó los riesgos internos. El crecimiento acelerado generaba tensiones entre grupos sociales, y algunas ciudades competían entre sí por tierras, canales y recursos. Para mantener la unidad, los gobernantes tuvieron que reforzar la administración, asegurar el abastecimiento y controlar disputas con firmeza. En ocasiones, la expansión continuaba precisamente para evitar conflictos internos. Integrar nuevas tierras ofrecía recursos adicionales que reducían tensiones entre facciones rivales. La consolidación del sistema urbano sumerio marcó un punto de inflexión en la historia humana. Las ciudades dejaron de ser simples asentamientos y se convirtieron en estructuras complejas capaces de sostener grandes poblaciones, gestionar territorios y proyectar poder más allá de sus fronteras. Este proceso no solo fortaleció a los sumerios, definió el modelo que otras civilizaciones seguirían durante milenios. Su expansión, basada en organización, visión y control, configuró las bases de la primera experiencia urbana del mundo. La consolidación territorial lograda por los sumerios abrió una fase decisiva en la que el control de recursos, rutas y centros productivos comenzó a definir el ritmo de la expansión. A diferencia de los reinos posteriores, cuya fuerza descansaba en ejércitos profesionales, los sumerios dependían de la capacidad de sus ciudades para organizar trabajo, movilizar campesinos y administrar excedentes agrícolas. Fue precisamente esa organización interna la que permitió que las ciudades-estado más fuertes impusieran su influencia sobre aldeas periféricas y comunidades rivales, estableciendo un sistema de dominación
que se expandía desde los templos y los complejos administrativos hacia las llanuras fértiles. Este avance no se basaba solo en la fuerza, sino también en la capacidad de absorber conocimientos y técnicas de los pueblos vecinos. Los sumerios incorporaron prácticas de irrigación más eficientes, mejoraron canales y construyeron diques que les permitieron ampliar la superficie cultivable. Cada nuevo territorio integrado aportaba mano de obra, artesanos y recursos que fortalecían la economía urbana. Con el tiempo, estas mejoras convirtieron ciertas ciudades en centros imprescindibles para la producción agrícola, asegurando que su influencia se extendiera más allá de sus murallas. El control de los canales se convirtió en un elemento crucial del poder sumerio. Quien dominaba el agua dominaba los campos, y quien dominaba los campos podía alimentar ejércitos, sostener templos y atraer comerciantes. Las ciudades victoriosas supervisaban las entradas de agua, garantizando que las regiones bajo su autoridad recibieran lo necesario, mientras limitaban o bloqueaban el flujo hacia territorios rivales. Esta política, aunque arriesgada, consolidó el poder regional y obligó a otras comunidades a someterse para no enfrentar la ruina agrícola. A la par de este dominio económico, surgió una nueva dinámica política. Las autoridades locales comenzaron a desarrollar mecanismos para administrar territorios más amplios. Escribas que registraban tributos, mensajeros que recorrían caminos de tierra entre aldeas, supervisores que inspeccionaban campos y obras hidráulicas. Estos primeros sistemas administrativos no solo servían para controlar poblaciones, sino para reproducir la estructura de la ciudad en áreas cada vez más distantes. Poco a poco, la organización urbana se transformó en un modelo exportado hacia todas las regiones subordinadas. El prestigio ideológico jugó un papel determinante en esta etapa. Los templos, que actuaban como centros de poder económico y religioso, se convirtieron en símbolos de legitimidad. Los gobernantes sumerios utilizaban a los dioses como fundamento de su autoridad, afirmando que la expansión respondía a un mandato divino. Esta visión fortaleció la aceptación del dominio urbano entre las comunidades anexadas, que pasaron a considerar la subordinación como parte de un orden cosmológico más amplio. La religión no era solo un refugio espiritual, era una herramienta política que consolidaba el poder. Los intercambios comerciales también se intensificaron. Caravanas que transportaban telas, metales y productos agrícolas circulaban entre ciudades conectadas por rutas cada vez más transitadas. Los sumerios aprovecharon este flujo para imponer tasas, supervisar mercados y regular transacciones. A través del comercio, las ciudades dominantes impusieron su influencia cultural y económica, extendiendo el uso de tablillas de arcilla, pesos estándar y sistemas de medición que transformaron la vida cotidiana en todo el sur de Mesopotamia. A medida que su poder crecía, los sumerios comenzaron a erigir monumentos que reflejaban su dominio. Templos ampliados, muros reconstruidos y edificios administrativos surgieron en territorios recién integrados. Estas construcciones no solo mostraban estabilidad, sino que proyectaban un mensaje claro. La ciudad que expandía sus dominios tenía la capacidad y los recursos para levantar estructuras que perdurarían generaciones. La monumentalidad se convirtió en una marca de autoridad y un recordatorio del alcance político sumerio. Los territorios anexados enfrentaron un proceso lento pero constante de integración cultural. Las prácticas agrícolas, las costumbres religiosas y los sistemas administrativos locales fueron reemplazados progresivamente por normas provenientes de las ciudades más poderosas. Aunque no existía un proyecto de uniformidad total, la expansión fortalecía un modo de vida urbano que se diferenciaba del mundo rural anterior. En el transcurso de pocas generaciones, la región adoptó rasgos culturales compartidos que favorecieron la cohesión interna. Por supuesto, este proceso no estuvo exento de tensiones. Algunas aldeas se resistieron a pagar tributos o a aceptar nuevos administradores. En estos casos, las ciudades respondían enviando expediciones para restaurar el orden. Aunque las campañas eran generalmente breves, transmitían un mensaje definitivo. Ninguna región podía desafiar a la ciudad que controlaba el agua, los canales y los recursos agrícolas. El equilibrio de poder, cuidadosamente mantenido, impedía que las tensiones locales evolucionaran hacia conflictos mayores. Con cada década, la influencia sumeria dejó de ser una simple suma de victorias territoriales y se convirtió en un sistema de dominio consolidado. Las ciudades que habían iniciado la expansión ahora controlaban redes de producción, comercio y religión que trascendían límites antiguos.
El avance sumerio no solo había transformado aldeas en ciudades, había moldeado una nueva estructura política que serviría de base para futuras civilizaciones. El proceso fundacional estaba completo y la región nunca volvería a ser la misma. Cuando el dominio sumerio alcanzó su máxima extensión, la región del sur mesopotámico experimentó una transformación que ningún territorio había visto hasta entonces. Lo que comenzó como la consolidación de aldeas y centros agrícolas se convirtió en un entramado de ciudades interdependientes, unidas por redes de irrigación, templos y rutas comerciales que se reforzaban mutuamente. Este sistema no solo garantizaba el abastecimiento de la población, sino que permitía a los gobernantes proyectar autoridad en todas las direcciones. Las ciudades sumerias funcionaban como nodos de un organismo mayor, capaz de coordinar la producción, regular la distribución y mantener un equilibrio político que ampliaba su influencia. La estabilidad interna permitió que los sumerios dedicaran esfuerzos crecientes a la gestión territorial. Administradores formados en templos registraban cada parcela de tierra, cada canal y cada excedente agrícola en tablillas de arcilla. Esta documentación meticulosa fortalecía el control sobre los recursos y facilitaba la toma de decisiones estratégicas. Los gobernantes analizaban estos registros para determinar dónde reforzar diques, en qué zonas ampliar el cultivo y cómo distribuir la mano de obra en épocas de construcción o mantenimiento. La precisión administrativa se convirtió en un instrumento tan valioso como la fuerza militar. A medida que crecían, las ciudades sumerias se dotaron de estructuras político-religiosas que consolidaban su identidad. Los templos, además de cumplir funciones espirituales, actuaban como centros económicos y administrativos. Sacerdotes y escribas supervisaban la propiedad de tierras, la redistribución de alimentos y la organización del comercio. La autoridad de los templos reforzaba la cohesión social y legitimaba la expansión, pues se consideraba que los dioses habían otorgado a los sumerios la misión de organizar y civilizar la región. Este vínculo entre religión y gobierno confería al sistema una estabilidad notable. La diplomacia también desempeñó un papel fundamental. Las ciudades que no podían competir con el poder sumerio preferían establecer acuerdos antes que enfrentarse a un rival tan bien estructurado. Estos pactos podían incluir tributos, matrimonios políticos o la construcción conjunta de canales y murallas. Cada alianza fortalecía la posición sumeria, ampliando su esfera de influencia sin necesidad de recurrir siempre a la confrontación directa. Cuando las negociaciones fracasaban, los sumerios recurrían a la fuerza, empleando ejércitos disciplinados capaces de moverse rápidamente entre ciudades gracias a la red de caminos y canales. La ingeniería hidráulica, uno de los pilares de la civilización sumeria, alcanzó durante esta fase un nivel excepcional. Los gobernantes ordenaban constantes mejoras en canales principales y secundarios, garantizando que el agua llegara a campos cada vez más distantes. Estas obras requerían enormes contingentes de trabajadores y supervisión estricta, pero generaban beneficios inmediatos en la producción agrícola. El aumento de cosechas aseguraba que la población creciera y que las ciudades dispusieran de excedentes suficientes para sostener artesanos, constructores, administradores y soldados. El comercio floreció mientras nuevas rutas se consolidaban. Caravanas transportaban grano, lana, cerámica y herramientas hacia regiones más lejanas y regresaban con metales, piedras preciosas y madera, bienes escasos en las llanuras mesopotámicas. Los mercados urbanos se convirtieron en lugares de intercambio constante, donde comerciantes extranjeros interactuaban con locales bajo la supervisión de funcionarios encargados de cobrar impuestos y garantizar el orden. Esta actividad económica no solo enriquecía a las ciudades, sino que también ampliaba su prestigio ante otros pueblos. En este contexto, surgieron innovaciones que cambiarían para siempre la historia de la humanidad. La escritura cuneiforme, desarrollada inicialmente para gestionar recursos, se transformó en una herramienta para registrar leyes, mitos y transacciones comerciales. Con el tiempo, estos registros facilitaron la estandarización de normas y la transmisión de conocimientos. Los sumerios descubrieron que la administración escrita no solo servía para controlar territorios, sino para perpetuar su legado cultural y consolidar su identidad colectiva. La población urbana creció de manera sostenida, impulsada por la prosperidad agrícola y la estabilidad política. Nuevos barrios se expandieron alrededor de templos y palacios, albergando artesanos especializados en metalurgia, carpintería, cerámica y tejido.
Estas comunidades producían bienes que circulaban entre ciudades, fortaleciendo la interdependencia regional. La diversidad profesional demostró que la organización sumeria había superado la fase tribal y se había convertido en una estructura urbana plenamente desarrollada. A pesar de la prosperidad, los sumerios debían enfrentar desafíos constantes. Las tensiones entre ciudades rivales podían escalar rápidamente, la presión sobre los recursos aumentaba y las obras hidráulicas necesitaban mantenimiento continuo. Sin embargo, la capacidad administrativa y la disciplina colectiva permitían resolver la mayoría de estos problemas antes de que se convirtieran en crisis. Cada dificultad superada reforzaba el sistema y consolidaba su reputación como una civilización excepcionalmente organizada. Al final, lo que los sumerios construyeron en las llanuras del sur mesopotámico no fue solo un conjunto de ciudades, sino un modelo de civilización. Su capacidad para coordinar territorio, administrar recursos, registrar información y proyectar influencia definió las bases de la vida urbana y estatal en el mundo antiguo. La ofensiva fundacional que habían iniciado no solo transformó su propio entorno, sino que estableció un precedente que futuras civilizaciones buscarían emular durante siglos. La expansión fundacional de los sumerios no solo levantó ciudades, definió la estructura esencial de lo que hoy entendemos como civilización. En las llanuras del sur mesopotámico, donde antes había aldeas dispersas, ellos crearon redes urbanas capaces de coordinar agricultura, comercio, religión y administración bajo un mismo sistema. Su visión transformó para siempre la relación entre las comunidades y el territorio, convirtiendo los asentamientos en centros de poder capaces de sostener poblaciones numerosas y actividades económicas complejas. El legado de esta maniobra visionaria trascendió los límites de Sumer. La organización política basada en templos, la escritura cuneiforme, los sistemas de irrigación y las rutas de intercambio sentaron las bases que otras culturas expandirían siglos después. Cada ciudad fundada, cada canal excavado y cada tablilla escrita representó un paso hacia un nuevo modelo de vida colectiva. En ese proceso, los sumerios no solo construyeron urbes, construyeron la idea misma de urbanidad. Cuando las primeras ciudades se elevaron sobre la tierra fértil del delta, el mundo antiguo ingresó en un punto de no retorno. Desde entonces, la historia humana sería inseparable de estructuras urbanas, autoridades centralizadas y redes de poder. El impulso inicial sumerio se convirtió en el punto de partida de toda la civilización que vendría después.